Hoy vamos a comenzar con el Salmo número 10, que es un salmo escrito por el rey David también. Hay muchos estudiosos de la composición, la escritura, a través de diversos estudios. Hay muchos que dicen que en su momento el Salmo número 9 y el 10 eran un solo escrito. Lo cierto es que tiene por título, que el título en sí no está en el original, sino que fue puesto posteriormente y solamente nos da un atisbo de lo que habla. Y el título es Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Y dice así, vamos a ir al versículo 1, donde dice el rey David: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Cuando estamos en un momento difícil, una tribulación complicada, profunda, no estamos hablando de un problema superficial, estamos hablando de algo que te pone atribulado. Es verdad que muchas personas tienen el umbral donde se sienten atribulados muy bajo, o sea que apenas o con un problema menor ya se sienten atribulados, y otros tienen otra capacidad de soportar. Pero aquí no vamos a juzgar al que tiene poco o a alabar al que tiene mucho, porque cada uno sabe lo que sufre. Y dice que cuando estamos en ese momento de tribulación y oramos, y oramos, y oramos a Dios, y hay momentos donde parece que Dios no contesta. Pero en realidad no es así. No sucede nada de forma diferente a cuando lo hacemos en circunstancias normales. Simplemente lo desesperante de nuestra situación nos hace percibir a Dios como más distante de lo habitual. Pero es una percepción personal, no es una realidad contrastable. Así que David se sintió abandonado por Dios en el momento que él más lo necesitaba. El tiempo de tribulación por causa de los que le aborrecen, sus enemigos. Así nos sucede a nosotros. ¿Cuántas veces? Por eso, si estás pasando por ese momento, no cuestiones a Dios. Dios no es que está lejos. A ti te parece que está lejos. Pero la Biblia dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Y generalmente, no siempre, pero generalmente, la tribulación lo que produce es quebranto en nuestro corazón. Y Dios es un Dios cercano al quebrantado de corazón. Hay gente que en medio de la tribulación, al contrario, en vez de permitir que el Espíritu Santo lo quebrante, se monta en cólera, se monta en ira, se monta en orgullo, en soberbia. Y lo único que tiene que permitir Dios es más tribulación para aplacarnos. Pero cuando en ese momento de tribulación nos humillamos, la Biblia dice que Dios desecha al soberbio, pero no desprecia al corazón contrito y humillado. Dios pone distancia con el soberbio, con el altivo. Pero el que verdaderamente está quebrantado delante de Dios, al que está humillado y quebrantado delante de Dios, Dios no desprecia su oración. Por más que la percepción personal que tengamos es que Dios está lejos y distante. Le pasó a Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo mismo se sintió desamparado en esa situación.
Por lo tanto, no pienses que eres tú. Es nuestra condición humana que en medio de la tribulación, y Jesucristo en ese momento estaba en su condición humana, si bien Él era Dios, pero Él estaba en esa condición humana. Y mientras estemos en esta condición humana, muchas veces en momentos de tribulación, por más fuerte que nos creamos, por más espirituales que nos creamos, podremos tener momentos de debilidad y creer, sentir y hasta creer que Dios no nos escucha, que no nos atiende, que nos ha desamparado. Pero no es así. En realidad, el Padre estaba con Jesucristo en la cruz. Si bien tuvo que quitar su vista porque no podía ver a su Hijo lleno, cargando el pecado de la humanidad, pero no lo abandonó. De la misma forma, Dios, de la misma manera, Dios está cerca nuestro cada día y en forma especial, cuando lo necesitamos. Dice, cuando pases por las aguas, no te ahogarás, y aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Ese es nuestro Dios. Tal vez no lo sintamos, pero precisamos creerle, porque es así. Satanás, el opositor a Dios y el que quiere la destrucción de nuestras vidas, él quiere hacernos creer que Dios se esconde, o se ha tomado día libre, o se ha quedado dormido. Pero la Biblia dice, no se dormirá el que me guarda. Por eso Dios está allí cuando lo necesitamos. Tenemos que ejercitar la fe en los buenos momentos, pero más fe se necesita en los momentos cruciales, en aquellos que no son tan buenos. David sentía a Dios lejos en sus angustias. Sin embargo, Dios estaba allí, a su lado. Estamos en el Salmo 10 y vamos al versículo 2 al 11. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sientan acechos cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre, trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. David, a través de estos versículos, hace una descripción bastante exhaustiva de cómo actúa el malo, de cómo es la maldad. Quizás alguno diga, es que yo no entiendo qué es maldad o qué no es maldad. Tú quieres tener un acercamiento a entender lo que es maldad o el malo que comete esa maldad. Aquí tienes algunas características.
Seguramente podríamos agregarle más, pero con estas son unas cuantas. Es arrogante, persigue al pobre. Dice, se jacta del deseo de su alma, es jactancioso. Bendice o se lleva bien, habla bien del codicioso, pero desprecia a Dios. Tiene altivez de rostro, no busca a Dios, ni piensa en Dios, no teme a Dios. Sus caminos son torcidos, no en algún momento, no puntualmente, en todo tiempo. Y todo lo que tenga que ver con los juicios de Dios, el temor de Dios, no le importa. Y a los adversarios los desprecia. Tiene el ego tan alto que dice en su corazón que nunca será removido, nunca va a pasar momentos difíciles. No le importa eso de que lo que uno siembra, cosecha, no lo tiene en cuenta. Y su boca habla maldición, habla engaños y habla fraude. Este momento, este tiempo tan especial que estamos viviendo, donde el engaño y el fraude no son tenidos como cosas malas, presta atención, porque esta es una descripción de los malos que cometen maldad. Y el engaño, la mentira, el fraude, son maldad delante de Dios. Se sienta en acecho acerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. ¿Cuántas veces vemos que se mata al inocente? Dios dice que Él no tendrá por inocente al culpable, pero este sí. Este no le importa, al malo no le importa la verdad. No le importa si alguien es inocente, lo que le importa es sacar adelante su provecho. Llena está su boca de maldición, de engaños y fraude, como hemos dicho hace unos minutos. Sus ojos están acechando al desvalido, al desprotegido. Son valientes con el que no puede defenderse, con el desvalido y el desprotegido. Acechan lo oculto. Hace como el león. La Biblia dice que Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces podemos ver que el malo es discípulo del diablo. El que comete maldad es discípulo del diablo porque tiene la misma forma de actuar que Satanás. Como león rugiente, da vueltas y acecha. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Y el malo dice, Dios esto lo pasa por alto. No lo verá. El salmista siente que Dios está lejos, como muchas veces nos pasa a nosotros cuando vemos toda esta maldad que está viendo a nuestro alrededor. Pero la cuestión es que Dios está cerca. David observaba la corrupción y la perversidad con la que se actuaba. ¿Cuántas veces vemos esa corrupción a nuestro alrededor, esa perversidad? Y muchas veces pareciera que el crimen no paga, que la perversidad va ganando cada día más y más terreno. Pero parece. En las actitudes que David destaca de sus enemigos, o sea, de los malos, arrogancia, desprecio de Dios, opresión, rebeldía, maldición, insultos, engaño, fraude, homicidio, indiferencia, menosprecio. En todo eso, David no solamente resalta que el malo oprime al pobre y le persigue, sino resalta que el malo se rebela contra Dios.
menospreciándolo, se burla de él. Y así, de esta manera, su corazón, el corazón del malo, se llena de todas cosas despreciables. Da la espalda a la justicia, no le importa matar al inocente. Y aún piensa que a pesar de eso le va a ir bien, que la desgracia no le alcanzará y que Dios ni siquiera presta atención a lo que hace. Prestemos atención porque las cosas que vivimos nosotros en este momento seguramente nos hacen pensar en alguna u otra manera que Dios no mira, no hace nada. Pero quiero decirte que no es así, que la buena y poderosa mano de Dios está esperando el momento justo y adecuado. La Biblia dice que no así el malo, que como la hierba crece y se marchita, que será cortado. No desesperemos y hagamos el bien, teniendo en cuenta que el justo juicio de Dios un día hará que ese que se ufana de ser malo y de la maldad que produce y que lo hace sin ningún temor, un día tendrá que rendir cuenta delante de Dios. Un día Dios llamará a todos a rendir cuenta delante de Él. Y ese día, ¿con qué se presentará el malo delante de Dios? ¿Con su dinero? ¿Con su apoyo político? ¿Con sus contactos? ¿Con los contactos a nivel internacional que pueda tener? No que yo pertenezco a determinada grupo especial que quiere gobernar el mundo. Con eso se van a presentar delante de Dios. No. Delante de Dios nadie podrá argumentar nada. Por eso, lo importante para ti y para mí es recordar cuando dice la Biblia, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.